Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a este nuevo programa, a esta nueva prédica de Biblia Libre Prédicas, donde hemos estado trabajando el tema de la ortodoxia cristiana, los principios fundamentales que todos hemos creído en todo tiempo y en todo lugar, todos los cristianos, y hemos venido profundizando uno a uno estos temas, y hoy comenzamos a desarrollar ya las doctrinas, cómo son esas doctrinas y por qué debemos creerlas de esa manera. Así que espero que estén con nosotros. No se ve muy bien, no se ve muy claro y vamos a hablar de la Trinidad. No se ve muy bien. Pero vamos a hablar sobre el tema de la Trinidad, la doctrina de la Trinidad. Pero antes de eso vamos a orar. Y antes de eso voy a pedirles que compartan este video por todas sus redes sociales. Compártanlo. Compártalo por Facebook, por WhatsApp, por Instagram, por todo lado. Comparta este video, por favor. Eso es de gran ayuda para nosotros. Haga comentarios buenos, bonitos, respetuosos. Eso es de gran ayuda para nosotros. De un like, eso es de gran ayuda para nosotros, para que este video se vea mucho más. Ayúdenos, por favor. Eso es lo que más le podemos pedir. También hay un botón de suscribirse. Si no se ha suscrito, ¿ya se suscribió? Mire bien si está suscrito. El de campanita, también dele a la campanita para que le avise cada vez que subimos una nueva prédica o un nuevo video. También está el de unirse, que es si usted quiere recibir algún material extra. Y está el botón de patrocinio, el que, si usted quiere ya ayudar, contribuir directamente a este ministerio, patrocinarnos, pues ahí está también el botón. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor y a pedirle que nos bendiga en el día de hoy y que aprendamos mucho de la palabra de Dios en esta mañana. Amado Señor, Rey, Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias por estar en tu presencia. Gracias por cada uno de los que han estado aquí desde antes, escribiendo, saludando, dando palabras de aliento. Gracias por cada hermano, por cada hermana. Gracias por cada uno de ellos que son una maravillosa bendición para nosotros, Señor. Háblales, bendíceles, Señor. Ayúdales en cada cosa, los coloco en tus manos y en tu presencia y te pido, Señor, nos hables a nuestro corazón para poder hacer este trabajo de la mejor manera posible. Ten misericordia de nosotros y danos luz y ayúdanos a comunicar de la mejor forma las verdades del Evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Hace un tiempo subí un video sobre la Trinidad en mi canal principal Biblia Libre, que si no se ha suscrito, vaya, suscríbase. Y comenzaron a atacarme. De todo lado, sobre todo amigos unicitarios. Comenzaron a atacarme y a atacarme. En la manera en la que muchos escribían, pareciera que ellos opinaran que yo fui el que me inventé la doctrina de la Trinidad. Como que es algo solo mío, como que yo soy el único que cree esto. Y yo me preguntaba, ¿será que no conocen que la mayoría de los cristianos durante toda la historia y todas las épocas hemos sido trinitarios? ¿Será que no conocen que el protestantismo en su mayoría es trinitario? Yo sé que el unitarismo está creciendo muchísimo en Centroamérica y Sudamérica. Y aún así son una minoría frente a los trinitarios históricos. Los protestantes históricos, los padres protestantes, Lutero, Calvino, Zwinglio, jamás cuestionaron directamente la doctrina de la Trinidad. Era algo en lo que todos estaban de acuerdo. Así que yo me ponía a pensar, ¿pero por qué? ¿Por qué me escriben insultándome? Poniéndome unos enormes textos que yo obviamente no voy a leer, no me interesa. Y piensan que por poner esos textos ya me van a convencer a mí, oiga, sí, yo como que debería volverme unitario. Oiga, sí. Estamos hablando de una doctrina de 2000 años. Estamos hablando de que es muy difícil condensar una doctrina de 1000 años o de 2000 años en tan poco tiempo. Y que las convicciones que nosotros creamos alrededor de estas doctrinas deben ser fundamentales. Así que si usted quiere ver este video, bienvenido, bienvenido. Si usted es un unitario, bienvenido, Dios lo bendiga. Gracias por ver este video. Pero no se vaya a enojar. Lo que voy a hablar aquí lo voy a hablar con mucho cariño, intentando encontrar la verdad de las escrituras siempre. Pero este es un tema que yo no voy a negociar. Siempre seré trinitario. No voy a cambiar este punto de vista porque esto es ortodoxia cristiana. No voy a cambiarlo. Ya hice un video donde hablé de las falacias de quienes combaten la Trinidad y históricamente cómo la han atacado, porque esta es la doctrina más es decir, han atacado esta doctrina desde el principio del cristianismo. Pero este video no se va a tratar de eso. Este video se va a tratar de la doctrina en sí.
Voy a intentar explicarla, desglosarla y analizarla. Así que mis hermanos queridos, comencemos a analizar la doctrina de la Trinidad. Y comencemos con Deuteronomio capítulo 6, verso 4. No tengo muy buena imagen hoy, les pido su paciencia. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Cómo es posible, hermano, que usted vaya a hablar de la Trinidad y comience utilizando el texto que más usan los unitarios para atacar la Trinidad? Cada vez que usted va a hablar con un unicitario al respecto de este tema, precisamente le saca este versículo, Deuteronomio 6:4. Y después comienza a sacar una retahíla de versículos que están diciendo que el Señor es uno es nuestro Dios, porque tenemos un solo Dios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué comienzo entonces por ahí? Porque es una verdad. Dios es uno. Es un solo Dios. No existen dos dioses, no existen tres dioses, hay un solo Dios. Y al mismo tiempo en tres personas diferentes. Pero sigue siendo un solo Dios. Por eso usted puede sacarme todos los versículos que quieran, donde dice que tenemos un solo Dios, que Él no comparte su gloria con nadie, que es el único Dios verdadero, y yo voy a estar de acuerdo con esos versículos sin necesidad de negar mi convicción trinitaria. Pero es más, este versículo también nos habla de la pluralidad de Dios en medio de su unidad como un solo Dios. La palabra uno es, Jehová uno es la palabra hebrea ejat. La palabra uno es ejat o echat, que también aparece en Génesis 2:4. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una ejat, una sola carne. Entonces, vemos cómo la palabra ejad no condiciona la unidad a una sola persona, sino a una sola unidad. Una unidad compuesta, una unidad integrada. Cuando el Señor le dice a Adán y Eva serán uno solo, obviamente literalmente no se convirtieron en uno solo. Es decir, Adán siguió siendo Adán y Eva siguió siendo Eva, pero en su unidad marital, en la pluralidad, eran un solo matrimonio. Eran una sola carne. Había unidad en medio de la pluralidad. Y es exactamente esa misma palabra que aparece en Deuteronomio 6:4. Unidad en medio de la pluralidad. De ahí lo importante que en los matrimonios entiendan que son diferentes. Que el hecho de que el Señor diga que son uno solo no implica que todos deben opinar lo mismo, hacer lo mismo, tener las mismas rutinas, gustarle los mismos colores, gustarle los mismos sabores. No, porque aunque son uno, porque están casados, sigue habiendo pluralidad dentro de un solo matrimonio. Su esposa sigue siendo diferente a usted. Y usted sigue siendo diferente a ella. Hay una unidad de propósito, hay una unidad de sentimiento, hay una unidad de compromiso, de relación, pero siguen siendo dos personas. Nunca dejaron de ser dos personas. Lo mismo pasa con el candelabro de 7 brazos. Usted leerá en la escritura que nos dice que el Señor mandó a hacer un candelabro de 7 brazos que fuera de una, ejat, sola pieza. De ejat, pieza, de una sola pieza. Era un solo candelabro, ineludiblemente utiliza la palabra chat, pero se podían poner 7 velas ahí. Distintas luces. Unidad en medio de la pluralidad. Por eso este texto que tanto sacan para debatirnos la Trinidad, realmente lo que hace es comprobarnos la Trinidad. Porque nos habla de la unidad en medio de la pluralidad. Unidad en medio de la pluralidad. Ahora bien, no hay nada comparado con la Trinidad. ¿Por qué es tan problemático el concepto de la Trinidad? Porque simplemente no lo podemos comparar con nada en esta tierra. Porque es difícil de entender de una manera lógico-racional.
aunque tiene una lógica racional, no podemos entender la Trinidad plenamente. Es imposible. De hecho, si lo hiciéramos, estaríamos negando la deidad de Dios. Podríamos decir que conocemos y entendemos plenamente la naturaleza de Dios. Y al decir eso, estaríamos negando la propia naturaleza de Dios, que es superior a la nuestra y por lo tanto inentendible. Porque no solamente su naturaleza es superior a nuestra naturaleza, sino infinitamente superior. Así que creer que podemos entender cómo es Dios en su naturaleza es un abrupto, es un egocentrismo, es creer que yo soy demasiado inteligente para entender cómo es Él. Entonces, por eso, no podemos comparar a Dios con nada en esta Trinidad. Es decir, la Trinidad no se puede comparar con nada en este mundo. He escuchado ejemplos de personas que dicen, bueno, la Trinidad, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, así como usted es Padre, Hijo y esposo. No, no es exactamente igual. Porque aquí me está hablando solamente de funciones, pero yo sigo siendo yo. Yo no soy tres personas. Y otros dicen, no, la Trinidad es como usted es espíritu, alma y cuerpo, y Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, tampoco. Tampoco, porque mi alma, mi cuerpo y mi espíritu no son funciones absolutamente independientes de mi ser. Todo mi ser está absolutamente unido. Bueno, en ese sentido podríamos ser semejantes, pero recuerde que aquí lo que estamos hablando es que definitivamente hay una pluralidad en Dios. Es un solo Dios con tres personas absolutamente diferentes, conformado por tres personas. Y cada una de esas personas, ya lo vamos a ver más adelante, tiene la plenitud de Dios en él. Es difícil de entender. Y eso no se cumple en el ejemplo de yo como cuerpo, alma y espíritu. Es que la Trinidad es como una cosita de esas que tenía tres partes, ¿cómo se llamaba? Que daba vueltas, se me olvidó. No, tampoco. Entonces no hay nada en la tierra con lo que pueda comparar. En segunda instancia, quienes están en contra de esto dicen es que eso violenta la ley de la no contradicción, que es la segunda ley de la lógica. Una cosa no puede ser su contrario en el mismo sentido y al mismo tiempo. Una proposición y su negación no pueden ser verdaderas al mismo tiempo y en el mismo sentido. Yo no puedo ser gordo y flaco al mismo tiempo y en el mismo sentido. Es que yo soy gordo pero flaco. Yo soy alto pero muy bajito. No tiene sentido. Yo soy un soltero casado. No tiene sentido. ¿Cómo va a ser un soltero casado? No puedo ser un soltero casado. Una proposición y su contrario no pueden ser verdaderas al mismo tiempo y en el mismo sentido. Pero sí pueden ser verdaderas cuando no estamos hablando en el mismo sentido. Ojo con esto. Yo puedo decir yo soy padre y soy hijo. Padre e hijo son proposiciones contrarias. Son contrarias. Pero yo sí puedo ser padre e hijo. Porque soy padre de mi hijo, hijo de mi padre. Entonces soy padre e hijo, aunque las dos proposiciones son contrarias. ¿Por qué? Porque no están siendo interpretadas en el mismo sentido. No están siendo interpretadas en el mismo sentido. Y ahí es donde vamos a comenzar a entender un poquito el asunto de la Trinidad. Dios, es un solo Dios verdadero. Pero el hecho de que sea uno no implica que no puedan ser tres personas. Porque cuando hablamos de la persona, no lo estamos hablando en el sentido en el que el ser humano entiende a la persona. Nosotros somos personas absolutamente diferentes los unos a los otros. Absoluta y totalmente distintos. Dios se conforma por tres personas que son absolutamente iguales en su esencia. Iguales en su naturaleza, iguales en su autoridad, iguales en su poder. Pero al mismo tiempo diferentes en funciones. Su papel es distinto. Su acción sobre la creación y sobre lo creado es diferente. Y vamos a argumentar todo esto bíblicamente, pero quiero que entiendan,
Esto no se puede entender por completo, es imposible. Es imposible, porque nuestra mente es demasiado pequeña y Dios es demasiado grande. Apenas podemos entender lo que la Biblia nos enseña y no podemos ir más allá. Ahora bien, ¿qué no es la Trinidad? Definamos primero qué no es para definir luego qué es. ¿Qué no es? Primero, no son tres dioses. Y lo reafirmo y vuelvo y se lo digo a nuestros amigos unicitarios sobre todo. Algunos, conozco por allá uno que me retó a un debate, un tipo por allá del Pacífico colombiano muy grosero, muy atarbán. No vale la pena hacer unos debates con personas así. Y básicamente lo que él reafirma y reafirma una y otra vez es que son tres dioses. No son tres dioses. Los trinitarios no creemos en tres dioses. Los trinitarios creemos en un solo Dios verdadero. No son tres dioses. No estamos hablando de animismo, que es la falsa doctrina que cree que Dios se manifiesta en todas las cosas, que todas las cosas tienen una especie de ánima o alma, la forma más antigua de religión. No estamos hablando de un politeísmo, repito, los cristianos no creemos que hayan tres dioses, y tampoco estamos hablando de un enoteísmo. El enoteísmo es la doctrina que enseña que cada uno de los pueblos, que cada una de las regiones tiene su propio Dios. Entonces no estamos hablando aquí de tres dioses que tienen cada uno una responsabilidad. No son tres dioses con una responsabilidad. Es un solo Dios que tiene tres personas, que se compone, si es que se pudiera usar esa palabra componer, de tres personas, y cada una de esas personas que hacen parte del mismo Dios cumplen una función con la creación. Pero no estoy hablando de enoteísmo. ¿Por qué menciono animismo, politeísmo, enoteísmo? Desde Hegel, según la teoría de la religión de Hegel, la religión se ha ido desarrollando y va paso a paso. Es como una evolución de la religión. Primero las religiones fueron animistas, luego politeístas y luego enoteístas. Pero el cristianismo desde el principio no fue ninguna de esas cosas. El cristianismo entonces, y la doctrina de la Trinidad, es una doctrina completamente diferente a todo lo que se haya dicho, escuchado y predicado. Isaías 45:5 dice: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Este es otro texto que usan mucho nuestros amigos unicitarios, que les encanta, y a mí también me encanta, porque refleja la unidad de Dios. Repito, los cristianos trinitarios creemos que solo hay un Dios y que no hay más Dios que el Señor. No hay más. Pero usted cree en otro Dios que se llama Jesús, y en otro Dios que se llama Espíritu Santo, y en otro Dios que se llama el Padre. No es otro Dios. No, es un solo Dios. Uno solo, con tres personas diferentes. Tres personas diferentes, un solo Dios verdadero. Es muy diferente a lo que nos acusan que creemos. 2. La Trinidad no son manifestaciones diferentes de una misma persona. No. Algunos lo ejemplifican de la siguiente manera. El agua. Entonces le dicen, vea, es un solo Dios, pero Dios va cambiando dependiendo de cómo se quiere manifestar con la gente, ¿sí o no? Entonces, Dios el Padre se vuelve Jesús y viene a la tierra y salva al mundo. Ese mismo Dios Padre, después cuando Jesús resucita y asciende, vuelve y baja, pero ahora en Espíritu Santo. Entonces es como el agua es sólida, líquida o gaseosa. Tiene tres estados de la materia diferentes y cambia. Así es Dios, cambia. Facilito, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque esta gente simplemente quiere explicar a Dios por medio de su propia lógica. Nos inculpan o nos señalan a los trinitarios de querer meter filosofías, pero ellos están filosofando para llegar a esa conclusión. Están utilizando un pensamiento humano, están queriendo meter a Dios en un cajón, en un cuadrado, desde la lógica racional de los seres humanos. Pero su lógica, comparando a Dios con un agua con el agua y sus tres estados, falla, porque el agua nunca puede estar en los tres estados al mismo tiempo. Nunca. Si usted tiene hielo, lo tiene sólido, no lo tiene líquido. Si usted tiene el vasito de agua, lo tiene líquido, no lo tiene gaseoso. Si usted tiene el vapor, ¿sí?, está gaseoso, pero no está ni sólido ni líquido. En cambio, Dios
Lo encontramos en muchos pasajes, como Padre, Hijo y Espíritu mencionado, al mismo tiempo y en el mismo lugar. Ejemplo, el bautismo de Jesús, aunque para los unitarios eso no es prueba alguna, para nosotros sí. ¿Qué hacemos? Ahí está Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Hijo siendo bautizado, el Espíritu descendiendo en forma como de paloma y el Padre con la voz del cielo. Ahí están los tres manifiestos. Ahí están. Al mismo tiempo. Usted no puede tener el agua al mismo tiempo sólida, líquido y gaseosa, a menos de que sean aguas diferentes. Y nosotros no creemos en dioses diferentes, creemos en un solo Dios. Incluso los unitarios creen en un solo Dios, ¿o no? Entonces, por eso ese ejemplo no nos cuadra. No creemos que el Hijo sea una manifestación del Padre o el Espíritu Santo sea una manifestación del Padre. No, son tres distintos, pero un solo Dios. Un solo Dios. Tercero, no son subordinados a un Dios superior. No es que haya un Dios poderoso que es el superior y que básicamente subordina a sí mismo al Hijo y al Espíritu Santo. Algunos ponen el ejemplo del sol. Dicen, es que Dios, la Trinidad es como el sol. El sol se compone de masa, luz y calor. Sí, pero no hay luz y no hay calor si no hay masa. Usted necesita tener la masa para tener la luz y el calor. Y eso no juega así en Dios. No es que Jesús existe gracias al Padre o el Espíritu Santo existe gracias al Padre. Los tres han coexistido por la eternidad pasada y hasta la eternidad futura. Es muy diferente. Ya vamos a comprobar todo esto bíblicamente. La Trinidad entonces son coiguales en esencia y en divinidad. Son tres coiguales en esencia y en divinidad. Y saltará seguramente alguno de estos personajes que me diga, pero bueno, muéstrame el versículo que diga ahí literalmente coiguales. ¿Dónde está el versículo que diga coiguales? Y yo voy a tener que decirle, no existe un versículo que tenga la palabra coiguales. O la expresión coiguales en esencia y divinidad. Sí, entonces no es bíblico. Tampoco existe un versículo que diga Biblia literalmente. Y sin embargo, la Biblia existe. Porque ese es el otro argumento que usan. Es que la palabra Trinidad no está en la Biblia. La palabra Biblia tampoco está en la Biblia. Es que eso que me dice usted, que son tres, que están iguales, no es... Claro que no. Son doctrinas que se infieren del estudio completo del texto. Completo del texto, como muchas de las doctrinas que también nuestros amigos unicitarios creen. La mayoría de los unicitarios creen que hay una gracia común, por ejemplo. Creen en eso, creen que Dios es bueno con justos e injustos, con buenos y malos. Tiene un amor de beneficencia con la creación. La mayoría creen en eso. Pero búsqueme el verso donde diga gracia común. Donde está ese concepto, gracia común, no está. Se infiere de los textos. Se infiere. Por eso esos personajes que, pero muéstrame el verso. Se los estoy mostrando, pero la palabra exacta no existe. Obviamente no existe la palabra exacta Trinidad. Que es una palabra que después fue colocada, ya voy a hablar de eso. Obviamente no la va a encontrar. Pero el concepto está implícito en todas las escrituras. Y vamos a comprobar eso bíblicamente. En cuarto lugar, definitivamente no es una doctrina inventada en el Concilio de Nicea, como dicen los testigos de Jehová o otros que están en contra y que le echan la culpa de todo a Constantino. Constantino tuvo un propósito militar y un propósito político en el hecho de permitir y autorizar la difusión del cristianismo. Pero lo único que le importaba a él eran las doctrinas, era lo último, no le interesaba eso. Y lo digo como historiador, aquí hay una polémica, aquí nos ponemos entre los que creen que sí y los que creen que no. Y ciertos historiadores que dicen que sí y ciertos historiadores que dicen que no. Yo definitivamente creo que no. Creo que el interés de él era otro menos Cristo. El tipo no estaba interesado en Cristo ni en la doctrina de Cristo, le daba igual. Quería unificar a su imperio bajo una religión fuera la que fuera. Y como esta estaba creciendo tanto, esa era la religión que le convenía para unificar al imperio. Pero la doctrina al tipo no le importaba. Ahora, no fue en el Concilio de Nicea donde se estableció la Trinidad. Mucho antes ya se hablaba de Trinidad.
De hecho, en el Concilio de Nicea lo único que se estaba discutiendo era la deidad de Cristo, simplemente porque algunos la pusieron en duda, algo que ya muchos creían desde mucho antes. En el Concilio de Constantinopla van a incluir la deidad del Espíritu Santo, porque hubo quienes la pusieron en duda. Es que las falsas doctrinas, como ya lo he dicho en otros mensajes, son la causa de la sistematización de la ortodoxia. Cosas que se daban por creídas y por hechas, y porque todos los cristianos queremos igual, cuando surge una falsa doctrina, toca sustentarlo, organizarlo, sistematizarlo, para que los demás sigan creyendo la verdad de la Biblia. Les voy a poner un ejemplo. Tertuliano, años 160 al 225, fue el primero en utilizar el término Trinidad. Tertuliano, mucho antes del Concilio de Nicea, señores. Muchísimo antes, él ya en sus escritos utilizó para sistematizar ese pensamiento la palabra Trinidad. Así que la palabra Trinidad no viene del Concilio de Nicea, la palabra Trinidad viene de un cristiano que estuvo y vivió un tiempo muy cercano al de los apóstoles. ¿Será que Tertuliano quería vincular sus creencias con las paganas? No. Quería dar a entender una doctrina creída ya por todos de una manera más sencilla y sistemática. Por eso usa el término triunidad. Trinidad. 3 y 1 en un mismo ser. Ahora bien, la Didache dice lo siguiente. La Didache dice: dichas con anterioridad todas estas cosas, bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el capítulo 7. Mire cómo aquí la Didache, que es uno de los libros más respetables extrabíblicos, ya está dando nuevamente la fórmula bautismal, y no solamente la fórmula bautismal, sino con la fórmula bautismal, pues obviamente el concepto de 3 distintos en un solo Dios verdadero. Pero no es el único. Policarpo, discípulo del mismísimo Juan el Bautista. Policarpo fue discípulo de Juan el Bautista. Vea lo que dice, hablando de Jesús, dice: a él sea la gloria con el Padre y el Espíritu Santo. Eso está en el texto Martirio de Policarpo, en el capítulo 22, aproximadamente escrito alrededor del 150, muy cercano a la muerte de Juan. Policarpo está ratificando que los primeros cristianos le daban gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como 3 distintos que componen una sola unidad de un solo Dios verdadero. Y repito, para los que no han entendido, un solo Dios verdadero, solo un Dios en 3 personas. Ahora bien, Aristides dice: conocerán a Dios, creador y artífice del universo, y a su Hijo unigénito y en el Espíritu Santo, y no adoran a ningún otro Dios fuera de este. Apología, capítulo 15. Conocen a Dios, creador del cielo y del universo. Luego dice: y a su Hijo. Y luego dice: y al Espíritu Santo. Y luego dice: y no adoran a ningún otro Dios. Está hablando ahora en singular, fuera de este. ¿Qué está diciéndonos Aristides? Que hay un solo Dios, pero también nos habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Apología, capítulo 15. ¿Se dan cuenta? Este concepto no se lo inventaron en el Concilio de Nicea, eso es una mentira. Este concepto ya lo creían los cristianos, lo manejaban los cristianos, aunque no le pusieron el nombre de Trinidad, pero entendían a Jesús como Dios, al Espíritu Santo como Dios y al Padre como Dios, y al mismo tiempo entendían que no eran el mismo exactamente. Eran el mismo Dios, pero no la misma persona. Quinto, dicen que es una copia de otras religiones. No, la Trinidad no es una copia de otras religiones, de ninguna religión pagana. Algunos ponen ejemplos de Babilonia, de Egipto, etcétera, algunos del hinduismo, Brahma, Vishnu, Shiva, la Trinidad hindú, eran 3 y al mismo tiempo ellos eran los que gobernaban. Miren, ninguna religión tiene un concepto de Trinidad, solo el cristianismo. Las religiones que hablan de 3, hablan es de 3 dioses, dioses separados, que no son uno solo, nunca son uno solo, no son un solo Dios, aunque conformen un concilio de dioses. Es muy diferente la doctrina de la Trinidad, por ejemplo, a la doctrina
hinduista de Brahma, Vishnu y Shiva. Muy diferente. Brahma envía a Vishnu, Shiva es un avatar de Vishnu, etc. Pero a la final cada uno es cada uno. No son un solo Dios, aunque hagan parte de una energía universal, como creen ellos. Pero esa energía universal no es una energía consciente. No es la unidad solo de esos tres, es la unidad de todos los demás. De toda la creación, de hecho. Entonces es muy diferente a lo que creemos nosotros de un solo Dios verdadero en tres personas diferentes. Esto se llama la falacia de la causa falsa. La falacia de la causa falsa es hacerlo a uno creer que la causa de el concepto de la Trinidad viene de religiones paganas. Eso es una causa falsa. Nada que ver con religiones paganas y Tertuliano, por ejemplo. Nada que ver entre religiones paganas y Policarpo. Nada que ver. El origen del concepto de la Trinidad no es otro que los textos bíblicos. Más allá de que usted pueda estar de acuerdo o no, tiene que aceptar que es muy posible, ya lo vamos a comprobar con los versículos bíblicos, decir que existe una Trinidad. Por eso es que nosotros creemos en ella. Entonces, todas las otras religiones hablan de un concilio de dioses, no de una triunidad. Ahora bien, veamos en sí qué es la Trinidad. Tenemos acá el Padre, el Hijo y aquí el Espíritu Santo. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo no es el Padre. Y sin embargo, el Hijo es Dios, el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Los tres son un solo Dios en tres personas diferentes. El problema aquí está en el término de persona. Es muy difícil para nosotros como unipersonales comprender un ser pluripersonal. Eso es muy difícil. No tenemos la capacidad de hacer eso. Ahora, esto implica que los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son al mismo tiempo Dios, pero no en el mismo sentido, porque son diferentes. Por eso no es una contradicción, porque aunque al mismo tiempo sean un solo Dios, no son Dios en el mismo sentido. Una cosa es el Padre, el propósito del Padre, como el Padre planea la salvación. Otra cosa es el Hijo, como el Hijo ejecuta la salvación. Otra cosa es el Espíritu Santo, como mantiene nuestra salvación. Son funciones distintas, son roles diferentes. Hay una subordinación voluntaria del Padre al Hijo y del Hijo al Espíritu Santo. Voluntaria, no porque sean más que el otro, sino por llevar un orden dentro de Dios mismo, dentro del ser de Dios. El ser de Dios es todo esto, todo es el ser de Dios. Dios, aquí está un poco mal el gráfico poniendo a Dios chiquitico acá en el centro, es como para que lo entendamos, pero si vamos a saber quién es Dios, Dios sería todo, todo es Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo, Dios, pero diferente, en diferente sentido el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Uno en esencia, tres en persona. Uno en esencia, tres en persona. Entendiéndolo así entonces, no hay violación al principio de no contradicción, porque aunque al mismo tiempo sean Dios, no son Dios en el mismo sentido, ya que tienen una funcionalidad diferente. No sé si me hago entender un poquito aquí. Expliquémoslo con el concepto del tercer acto. Esto es un tercer acto. ¿Qué es un tercer acto? Lo que Loki se robó para que los Vengadores lo siguieran. Bueno, pero ni aún ahí vemos un tercer acto. Lo que se ve en los Vengadores es un cubo, no un tercer acto. Un tercer acto es una forma teórica de un cubo en 4 dimensiones. La forma más sencilla de dibujarlo sería esta, pero ni aún dibujándolo expresa lo que sería realmente un cubo en 4 dimensiones.
¿Cómo expresar un cubo en 4 dimensiones? Donde todos sus vértices tengan 90 grados y midan exactamente lo mismo. Pues para alguien de 3 dimensiones como nosotros es absolutamente imposible. No lo entendemos porque estamos en 3 dimensiones. ¿Sí? Se lo voy a explicar de una mejor manera. Imagínense que, bueno, usted conoce las 3 dimensiones. Alto, ancho y profundo. Todo el universo que nos rodea está en esas 3 dimensiones. Alto, ancho y profundo. Dios no solamente tiene alto, ancho y profundo, tiene más dimensiones. Por eso nosotros no podemos ver esas dimensiones de Dios. Si algo tuviera solamente 2 dimensiones, cojamos acá el ejemplo de este billetico que me regalaron, un clásico de Colombia. Si algo tuviera 2 dimensiones, solamente alto y ancho, digamos que esta dimensión de profundidad no existe, solamente alto y ancho, pues lo profundo no lo vería. Si llegara un lápiz a posarse acá, el lápiz se posa en el universo bidimensional y el lápiz es tridimensional. Los seres bidimensionales que viven en este objeto solo verían la punta del lápiz, pero no verían lo alto del lápiz, porque ellos solo tienen 2 dimensiones y el lápiz tiene una dimensión extra que para estos que viven en 2 es imposible ver. En ese sentido, pueden existir más dimensiones. Filosóficamente es absolutamente posible que exista una 4ª dimensión. De hecho, los cristianos en alguna manera creemos en eso. Al creer en la existencia de un mundo espiritual e invisible, estamos al mismo tiempo asimilando que hay una dimensión extra a las dimensiones alto, ancho y profundo. Algo que existe, que es real, que está a nuestro alrededor, pero que no podemos ver, percibir o tocar. Ahora, si Dios está en esa dimensión, Dios como persona ya no podría ser persona en el mismo sentido en que nosotros somos personas, porque nuestra definición de persona se limita por la dimensionalidad de lo que es una persona, alto, ancho, profundo. En el sentido de Dios, al estar en un mundo espiritual, su persona debe ser diferente y superior a la nuestra. Así como hay un cubo de 4 dimensiones que llamamos tricerapto, Dios es superior a todos en todos sus atributos. Por lo mismo sería pluripersonal. Como Dios está en una dimensión extra, por lo menos, no sabemos realmente, a la nuestra, entonces Dios como persona debe ser superior a nosotros. Pero lo que hacen nuestros amigos unicitarios es poner a Dios como si fuera una sola persona, en el sentido en que nosotros somos una sola persona. Y eso no puede ser posible. Vea, si Dios es, bueno, usted y yo tenemos sabiduría, pero Él es omnisciente. Es decir, su atributo de sabiduría es de lejos superior a lo que nosotros podemos tener de sabiduría. Nosotros tenemos una presencia aquí, pero Dios está en todas partes y al mismo tiempo. ¿Me hago entender? En ese sentido, Dios, por supuesto, como persona, debe ser superior a lo que nosotros somos como persona. Y la única manera de ser superior en persona no es que tenga una personalidad más chévere, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver en que sea varias personas en un solo ser. Nosotros somos una persona. Solo somos ser una persona. Él es varias personas. Alguien preguntaba, ¿y cuántas? ¿Y por qué 3? ¿Por qué no 4? ¿No 5? ¿No 6? Como dicen algunos falsos maestros. Hermano, la Biblia solo nos revela 3 puntos. Que en la eternidad de Dios Él pueda ser pluripersonal en yo no sé cuántas personas, no lo sé. Y no voy a especular con eso. Porque lo único que me dice la Biblia es que son 3 personas. Son las únicas que se revelan ahí en la Escritura.
casi como una manera de identificar la semejanza de la creación con el creador. Todo parece dividirse en tres partes: cabeza, tronco, extremidades, protón, neutrón, electrón, alto, ancho, profundo. Todo parece tener una tridimensionalidad en el universo mismo. Y esa tridimensionalidad parece ser un reflejo de Dios mismo. Hasta aquí simplemente voy con los argumentos lógicos racionales. Ya voy con los argumentos bíblicos, que son todavía más fuertes. Entonces, Dios es uno en esencia, tres en subsistencia. ¿Cómo así? Expliquemos. Primero, no, aquí no se ve pero nada, Dios mío, perdóname. A ver si me hago acá para que se vea. ¿Aquí se ve? Sí, más o menos. Ser. ¿Qué es el ser? El ser es todo lo que es. Aquí me tengo que meter con Parménides, qué pena. Me tengo que meter con Parménides. ¿Qué es el ser? El ser es todo. No hay nada aparte del ser. El ser es todo lo que es. Bajo esa premisa, Parménides llegó a la conclusión de que el ser nunca pudo no ser, porque del ser no puede salir el no ser. No puede salir del ser el no ser, porque el ser es. Y del no ser no puede salir el ser, porque el no ser no es nada. De la nada no puede salir todo. Eso no tiene sentido. Entonces el ser, desde esa lógica, es algo que siempre es y no puede dejar de ser. Estoy hablando en términos filosóficos. Filosóficamente el ser humano no es. No puede ser el ser, porque el ser humano tuvo un inicio. Por otro lado, tenemos el no ser. No sé si se alcanza a ver un poquito más. El no ser nunca será. Nunca será porque no es. No es, no existe. Y de la nada no puede salir algo. ¿La nada existe? Sí, la nada existe. ¿Y qué es? Pues nada. ¿Cómo así que la nada no es nada y al mismo tiempo existe? Existe como concepto, pero no puede ser nada como en sí. El no ser es algo que no puede definirse. Y en la mitad tenemos lo que existe. La existencia. Lo que existe, el universo. Lo único que existe es el universo. Ahora, el ser humano está en el existir. El ser humano existe. ¿Por qué? Porque el existir es el paso del ser al no ser. Todo el universo no existía. Algo que es el ser por excelencia lo tuvo que hacer, lo tuvo que crear y algún día dejará de ser. Pero eso que lo creó, es decir, el ser en sí, no tuvo inicio ni tendrá final. El ser en sí es Dios. Por eso decíamos la clase cuando hablamos de la existencia de Dios, no sé si lo escucharon, en un pedacito hablamos sobre el hecho de que Dios en sí mismo no es que exista. Filosóficamente, técnicamente Dios no existe. Dios es. Porque existir está entre el ser y el no ser. Y Dios nunca va a no ser. Dios siempre va a ser. ¿Me entiende? Filosóficamente Dios no existe, Dios es. Porque Él está fuera del universo. Él no obedece las leyes del universo. Dios simplemente es, no existe. Es. Lo que existe es aquel yo que no era y algún día dejará de ser. Eso es lo que existe. Ahora, como Dios es, Dios no existe, sino subsiste en Dios, subsiste el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres subsisten en el ser. En esencia, el ser, Dios, es uno solo. Pero en subsistencia son tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. En subsistencia son tres, en esencia son uno. Esto solamente para argumentárselo filosóficamente. Es complicado, sí, yo lo sé.
Solamente quiero dar los argumentos. Pasemos a algo más sencillo. Por lo tanto, todos los atributos de Dios son eternos. Aquí vamos a otro argumento. Todos los atributos de Dios son eternos. Dios no comenzó a ser sabio. Él era sabio desde la eternidad pasada. ¿Sí o no? Dios no comenzó a ser justo. Él era justo en su esencia y naturaleza desde siempre, desde la eternidad pasada. Dios no comenzó a ser omnipotente. Él siempre fue omnipotente desde la eternidad pasada. Pues resulta que Dios es amor desde la eternidad pasada. Pero ahí hay un problema. Que si Dios es amor desde la eternidad pasada, ¿a quién amaba? A sí mismo. No. Un momento. Recuerde que el amor hacia sí mismo es algo consecuencia que viene como consecuencia del pecado del hombre. Cuando el Señor habla, ama a tu prójimo como a ti mismo, lo que está diciendo es, dando por hecho que el hombre caído y pecaminoso se ama a sí mismo, y lo que está diciendo es, así como usted se ama, pues ama a los demás. Pero no está diciendo que la naturaleza propia del amor sea amarse a uno mismo. No, dentro del concepto bíblico de lo que el amor es, recae el hecho de ser una acción, un acto y una emoción extrínseca, depositada en otro que no soy yo. ¿Entiende? El amor es algo que parte de mí hacia otro. Es algo bueno que yo hago por otro. Es una decisión que tomo para ayudar a otro, para bendecir a otro, para entregarme por otro. Ese es el amor que el Señor ejemplifica en la cruz, entregándose por completo por los otros. Él no estaba sacrificándose por sí mismo, sino por los demás. Eso es amor. Entonces el amor desde el concepto bíblico es algo que debe ser absolutamente altruista, que debe manifestarse hacia otros. De hecho, la Biblia dice en Juan, 1 Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Él es amor. Entonces está diciendo que el amor es un atributo. Si el amor es un atributo eterno, que tuvo que tenerlo desde antes que creara el mundo, ¿a quién amaba Dios antes de que creara el mundo? Si el amor bíblico es una actividad bondadosa hacia otro, si el amor bíblico es algo altruista, ¿a quién amaba Dios? La misma Biblia no lo dice. Juan 17:24, mire lo que dice. Juan 17:24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Se da cuenta cómo la Biblia nos responde a quién amaba el Padre antes de la fundación del mundo? Amaba al Hijo, y el Hijo al Espíritu, y el Espíritu al Padre, y el Padre al Espíritu. Había un amor, me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ahí es donde se cumple el requisito de que absolutamente todos los atributos de Dios sean eternos hacia el pasado. El amor es un atributo de Dios que tiene que ser eterno hacia el pasado, y al ser eterno hacia el pasado, entonces comprobamos que definitivamente es Dios. En ese sentido, el amor de Dios es muy diferente, completamente distinto al amor de los hombres, porque es absolutamente perfecto y mucho más amplio y mucho más grande, y se extiende hasta la eternidad pasada, hasta el momento en el que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se amaban entre ellos, como el mismo Señor Jesús nos lo dice. Ahora, si Jesús era, como dicen los amigos unitarios, el mismo Padre, pero encarnado en el ser humano llamado Jesús, se encarnó, vino a caer al mismo Padre, ¿a qué se está refiriendo este versículo? Se amaba él mismo, qué lindo soy, qué bonito soy, como me quiero, si ni me muero jamás me podré olvidar. ¿Eso es lo que está diciendo? ¿Es que él se amaba a sí mismo desde antes de la fundación del mundo? ¿No le parece que eso no tiene sentido? No es que él se amara a sí mismo desde antes de la fundación del mundo. Es que el Padre, literalmente lo que ahí dice, el Padre lo ha amado desde antes de la fundación del mundo. De lo contrario sería no verdadero amor, sino egoísmo.
que es lo que la Biblia nos enseña, que es eso que hoy nos venden como autoestima, ámese a sí mismo, eso bíblicamente no es verdad. No puedo tener un concepto más bajo de mí mismo que el que debo tener. Dice la Biblia que debo pensar en mí mismo con cordura. Eso está bien, yo debo conocer mis defectos y mis cualidades, valorar mis cualidades y trabajar con mis defectos. Perfecto, pero en ningún lado la Biblia me incita a amarme a mí mismo, como algunos dicen que eso es un mandamiento. No, eso no es ningún mandamiento. El Señor dijo, claro, 2 mandamientos les dejo. Ama al Señor tu Dios y a ti y a tu prójimo como a ti mismo. Punto. Son 2 mandamientos, no 3. Y eso infiriendo que el ser caído y pecaminoso es caído y pecaminoso porque se ama a sí mismo. Es que ¿qué es el pecado a la final de cuentas? Es complacerme a mí mismo por un amor egoísta que tengo hacia mí mismo, hacia mis propios placeres, hacia mis propios deseos, hacia mis propias ambiciones. El amor bíblico es extrínseco, es altruista. No sé si me está entendiendo. Juan, capítulo 17, verso 5. Mire lo que dice. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve en pasado contigo antes de que el mundo fuese. Tuve contigo. Estaba Jesús con el Padre. Y estaba lleno de la gloria. Estaba rodeado de la gloria. Y alguien dirá, ¿entonces Jesús perdió la gloria cuando llegó aquí a la tierra? La Biblia dice, despojándose. Él se despojó de su gloria. Y luego, después de morir y de resucitar, Él fue glorificado otra vez. Glorificado, estar en la gloria significa estar cerca al Padre, estar juntos allí. Pero Él decidió venir, la segunda persona de la Trinidad, nos amó tanto y el Padre nos amó tanto y el Espíritu Santo nos amó tanto que decidió el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo en su concilio eterno que el Hijo se hiciese como uno de nosotros, encarnara en Jesús para pagar por nuestros pecados y reconciliar esa naturaleza absolutamente perfecta de Dios con esta naturaleza imperfecta nuestra que ahora iba a ser perfeccionada por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. No sé si me entienden. Por eso Jesús le está diciendo al Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Porque en ese momento Él se había despojado de su gloria. Seguía siendo Dios, sí. Y ahí vamos a otro tema muy complejo que es el de la unión hipostática. No lo voy a tocar hoy. Claro, Él tiene una doble naturaleza, humana y divina. Pero el tomar esa naturaleza humana necesitaba ser glorificado. Y cuando Él resucita, su cuerpo es glorificado, es transformado y puede estar allí en la presencia del Padre y de nuevo recibe esa gloria que tuvo antes de haber venido. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Si el Padre y Jesús son el mismo, este versículo no tiene sentido. Ahora yo voy a mí mismo para que mí mismo me glorifique a mí mismo. Como yo mismo me he glorificado desde antes de la fundación del mundo. Y ahí viene el concepto de glorificación. ¿Qué es ser glorificado? ¿Qué es lo que está hablando Jesús aquí? La gloria es algo que otro da. Yo no me puedo gloriar a mí mismo. Eso es vanidad, no gloria. No gloria. Y los seres humanos inferiores no podemos más que glorificar a Dios, exaltar a Dios. Nosotros exaltamos a Dios. ¿Y quién exalta a Jesús? Nosotros también, hoy exaltamos a Jesús. Pero el Padre exalta a Jesús. Es algo externo. Cuando yo le doy gloria a alguien, es porque esa persona se merece lo que estoy haciendo por sus propios actos.
La segunda persona de la Trinidad en la eternidad pasada merecía ser glorificado por el Padre por el solo hecho de que también era Dios. Pero al venir se despojó de esa gloria, se hizo como uno de nosotros. Y luego al triunfar en la cruz volvió a ser merecedor. Siempre fue merecedor, pero volvió a tener esa gloria. Ahora bien, eran diferentes, según el verso Juan 17:5, el Padre y el Hijo antes de la encarnación. Ya eran distintos, no eran el mismo. Si no, ¿cómo va a recibir uno la gloria del otro? No tiene sentido. Ahora bien, la próxima clase voy a comprobar bíblicamente. Hoy, claro, también tocamos la Biblia, pero me limité a los argumentos filosóficos, lógicos, racionales. La próxima semana vamos a tocar los argumentos bíblicos, profundos. Pero hoy quiero dejarle la siguiente reflexión. ¿Por qué pretender que nosotros somos más sabios que Dios? ¿Por qué pretender que nuestra mente limitada y finita puede conocer a un Dios tan grande, poderoso, extenso, sublime e infinito como el Dios que tenemos? Cuando muchas de estas personas niegan la Trinidad, lo hacen básicamente con argumentos de su propia lógica, de su propia razón. Por el hecho de no entender cómo un solo ser puede ser tres personas. Eso no cabe en la lógica de ellos. Y lo que quieren hacer es entender a Dios desde su racionalidad. Creer que son lo suficientemente sabios, capaces e inteligentes para entender la naturaleza divina. Por eso es que esto es un tema tan importante. Porque finalmente, al creer que tienen la capacidad mental para entender la naturaleza de Dios por completo, están negando al verdadero Dios de la Biblia. El verdadero Dios de la Biblia es comprensible solo hasta el límite donde Él se deja comprender. Solo podemos entender de Él lo que Él en su revelación nos muestra. Pretender que comprendemos por completo la naturaleza de la persona de Dios, así sea en unicidad o en Trinidad, es una blasfemia y es el hecho de ponernos a nosotros casi al nivel de Dios. No, mi hermano. Lo que más amo de la doctrina de la Trinidad es que aunque la entiendo en sus puntos fundamentales, hay una cantidad de cosas que dentro de la lógica humana no alcanzo a entender. Y eso es lo que me gusta de la doctrina. Porque entiendo lo que necesito entender para mi salvación. Pero lo demás, algún día cuando lo conozca él personalmente se lo podré preguntar. Cuando ya no esté cubierto de esta naturaleza caída y pecaminosa y corrupta, y esté en su presencia, cara a frente con Él, podrá abrir mi corazón y decirle: Señor, enseñé tantas veces esto, enseñé tantas veces aquello, Señor, pero tengo tantas preguntas que hacerte, tengo tanto que decirte, Señor, háblame, revélame y muéstrame, porque quiero conocerte más y mejor. Alguien me preguntaba: ¿y si no creo en la Trinidad no soy salvo? Y el ladrón en la cruz, nadie le explicó la Trinidad. Él no creía en la Trinidad. Y fue salvo porque Jesús lo dijo. Él reconoció a Jesús como Dios. Él lo reconoció como Señor. Él reconoció que no había pecado sobre él. Así que perdóneme, aunque él no pudiera tener el concepto teológico completo de lo que era la Trinidad, él está entendiendo que ese que está en el madero es Dios. Y está entendiendo que hay un Dios en los cielos. Él conoció a Jesús. Aquel que niegue la Trinidad no está conociendo realmente a Jesús. No está conociendo realmente quién es. Se está perdiendo de la maravillosa gloria y expansión del concepto de la divinidad. Está limitando a Dios a un cajón mental, a una estructura, a un cuadrado mental. Lo mete en un paradigma de sus propios conocimientos y en esa acción se está poniendo al nivel de Dios. Y por lo tanto está pecando. Cuando nosotros creemos en la Trinidad, lo creemos porque así lo enseña la Biblia.
Podemos argumentar racionalmente como lo acabo yo de hacer en el día de hoy, y sin embargo los argumentos racionales no son suficientes, y aún así puedo seguir creyendo en la Trinidad. ¿Por qué? Porque la Biblia lo enseña, como lo vamos a ver la próxima clase, una y otra vez. Por eso no se puede perder la próxima clase, donde terminaré este tema de la Trinidad. Solo dígale, Señor, ten misericordia. No me permitas creerme tan sabio que soy capaz de entender tu naturaleza por completo. No me permitas, Señor, entrar en esa terca obstinación de acomodar los versículos porque simplemente no caben con mi lógica. No me permitas eso. Ayúdame a ser humilde, sensible y simplemente someterme. Eso es lo que dice la Biblia. No puedo entenderlo completamente, ok, pero eso es lo que enseña. Y eso, entonces, es lo que creo. Oremos y pidámosle eso a nuestro Dios. Amado Señor, amado Padre, amado Hijo, amado Espíritu Santo, amado Dios, al fin del día. Gracias por estar contigo. Gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has ayudado en este día, porque nos has bendecido. Gracias, Señor, porque nos has hablado. Te pedimos que sigas enseñándonos, que sigas hablándonos. Dentro de una semana estaremos profundizando este tema de la Trinidad a través de los versículos bíblicos. Ayúdanos a profundizar en el tema y a estar en comunión contigo y con las Escrituras por completo. Bendice a los hermanos que han visto este video y ayúdales a entender mejor este concepto bíblico, a profundizar en él y a amar la Trinidad, porque simplemente eso es lo que la Biblia enseña. Gracias por mis hermanos y hermanas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis amados hermanos, muchas gracias. Dios los bendiga, Dios los guarde. Gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy aquí en Biblia Libre Prédicas. Nos vemos la próxima semana para terminar este tema de la Trinidad. Comparta este video, dele like, suscríbase, únase. Ayúdenos a patrocinar este ministerio. Gracias por estar con nosotros en Biblia Libre Prédicas.